Su cuerpo estaba vivo, pero todo lo demás parecía muerto. La habitación del hospital era demasiado blanca, demasiado limpia, una pureza que asustaba más que reconfortaba. Un pitido rítmico provenía del monitor cardíaco, recordándole a cada segundo que su corazón seguía latiendo, aunque ya no supiera por qué. El sonido era casi irritante, como un cruel recordatorio de que había regresado, pero desconocía a qué precio. Las flores junto a la cama eran frescas, pero sin aroma. Ni siquiera la belleza natural podía penetrar el aire gélido de aquel lugar. Entonces la puerta se abrió. Entró una mujer con bata blanca, lo miró a los ojos y dijo con una calma inquietante: «El cuerpo sana, pero el alma, señor, tarda más». Y se marchó, dejándolo solo con una frase que parecía haber sido pronunciada 1000 veces antes, pero nunca a alguien como él. Intentó recordarlo todo: el accidente, las voces, el silencio antes de la nada. Recordaba el olor a gasolina, una curva que nunca debió haber tomado, y finalmente el rostro de alguien que le tendía la mano entre las llamas. Pero había algo extraño en ese recuerdo. No parecía un rescate, parecía una transacción. La línea entre ser salvado y ser comprado es delgada, y en el fondo sentía que la había cruzado sin darse cuenta. Afuera los periodistas gritaban, querían el milagro, querían una foto del hombre que sobrevivió cuando todos los demás murieron. Pero él lo sabía, los milagros no vienen sin justificar. Un sobre yacía sobre la mesita, de noche, sin nombre, solo una frase escrita con tinta negra: «Recupérate pronto, todavía tenemos planes para ti». Su corazón latía con fuerza. El pitido del monitor no se hacía esperar. Se arrancó el catéter, se tambaleó hasta el espejo y vio algo que lo paralizó. El rostro era el mismo, pero la mirada era diferente, profunda, vacía, extraña, como si algo dentro de él se hubiera quedado atrás, atrapado entre el fuego y el pacto que lo trajo de vuelta. En el reflejo tras él, una sombra se movió. Se giró, pero no había nadie. Solo el lejano sonido de pasos en el pasillo, el sonido de alguien que no necesitaba ser visto para ser temido. El hombre susurró entonces, casi para sí mismo: ¿quién me salvó realmente? Y esa pregunta resonó en la habitación, como si el aire mismo temiera responder. Intentó abrir el sobre, pero le temblaban las manos. Dentro solo había una pequeña y delicada llave dorada, pero pesada como un secreto, y una tarjeta: «Cuando puedas caminar, usa esto. Tu vida vuelve a empezar». La cámara imaginaria hace zoom lentamente, revelando su mirada fija en la llave, su respiración entre el alivio y el terror. Afuera, el sol comenzaba a salir, tiñendo las ventanas de tonos naranjas y dorados. Una cruel ironía para alguien que sentía que acababa de despertar en un nuevo infierno. Y ahora, ¿qué harías si descubrieras que el precio de tu vida lo deciden manos que jamás has visto? Deja un comentario abajo. ¿Aceptarías vivir, aunque te costara el alma? La lluvia caía suavemente cuando finalmente salió del hospital. Con cada paso, el sonido de sus zapatos mojados parecía marcar el ritmo de lo que se había convertido en su nueva existencia. Una mezcla de miedo y deudas. Nadie lo esperaba en la puerta, pero había un coche negro aparcado, con el motor en marcha y las luces encendidas, como si supiera exactamente cuándo se iría. El conductor, con un traje impecable y el rostro inexpresivo, abrió la puerta trasera sin decir palabra. Dentro, una nota lo esperaba en el asiento: «Las deudas no se pagan con dinero, se pagan con presencia». Dudó un instante, pero el frío y el vacío del mundo exterior lo impulsaron a entrar. El coche avanzó en silencio, cruzando calles estrechas hasta llegar a una mansión que parecía flotar entre la niebla. Las columnas blancas, la verja de hierro, las vidrieras, todo exudaba poder. Pero había algo más, una belleza casi sepulcral. La casa no le dio la bienvenida, lo engulló. Al cruzar la puerta principal, el ambiente cambió. El dulzor excesivo de las flores se mezclaba con el olor metálico del oro antiguo. Retratos de rostros severos lo observaban desde los pasillos, como jueces invisibles. Sintió como cada paso dejaba profundas huellas en un suelo ya familiarizado con el peso de la culpa. Una mujer apareció en lo alto de la escalera, vestida de negro, con un collar de perlas que brillaba como una amenaza. Su sonrisa
era de una amabilidad que no acoge, sino que mide. «Bienvenido de vuelta», dice él adecendo lentamente como si cada degrao fuese parte de un ritual. «Pensé que no volverías a caminar tan pronto», intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. Ella se acercó, extendió la mano y le puso un dedo en el pecho, justo encima del corazón. «Late rápido», murmuró. «Demasiado rápido para alguien que ya está muerto». Aquella frase le impactó. Por un instante, sintió el mismo escalofrío que había sentido cuando el médico le advirtió sobre el precio invisible de regresar. La mujer lo condujo al salón principal, donde lo esperaba una enorme mesa. Sobre ella había una botella de vino y 2 copas. Sirvió una y se la acercó. «Brinda conmigo», dice, «no por la vida, sino por lo que aún te pertenece de ella». El tintineo de los cristales resonó en el salón dorado y algo en su interior se hizo añicos. Mientras bebía, notó algo grabado en el vaso, las mismas iniciales que en la tarjeta que le habían dejado en el hospital. AM dejó el vaso lentamente, con la mirada fija en las cartas. La mujer lo notó. «No preguntes ahora», susurró. «Todo a su debido tiempo». Pero ya era demasiado tarde. En su interior, el miedo ya se había transformado en curiosidad, y la curiosidad en necesidad. Esa misma noche, despertó bañado en sudor frío. La mansión dormía, pero el pasillo respiraba. El reloj dio las 3 de la madrugada, y desde algún lugar lejano llegó un sonido metálico y repetitivo, como el de una cadena arrastrándose. Siguió el ruido hasta una puerta entreabierta. Dentro una figura se movió. Un anciano arrodillado ante una caja fuerte abierta susurró palabras que no parecían humanas. El brillo dorado iluminaba su rostro, desfigurado por la culpa. Antes de que pudiera retirarse, el anciano alzó la vista y lo reconoció. «Tú también, tú te salvaste». La frase quedó suspendida en el aire, tan aguda como un secreto. El hombre retrocedió un paso, pero sintió algo bajo sus pies. Papeles, contratos, cada uno con un nombre, una fecha, un precio, y, encima de la pila, el suyo. Miró fijamente el oscuro pasillo, con el corazón acelerado. La llave dorada en su bolsillo le quemaba la piel, y por primera vez se dio cuenta de que tal vez no lo habían salvado, sino que lo habían comprado. ¿Cuántas veces crees que el dinero ha salvado vidas mientras hunde almas? Deja tu comentario abajo. Quiero saber hasta dónde llegarías si tuvieras que elegir entre la vida y la conciencia. No volvió a dormir aquella noche. El sonido de las cadenas resonaba en su cabeza como un recordatorio de que la mansión tenía alma, y una alma inquieta. Amaneció con un cielo sin color, una luz que no calienta, que solo revela lo que se oculta en las sombras. El hombre bajó las escaleras lentamente, sintiendo el peso del silencio. Sobre la mesa del recibidor, donde la noche anterior había habido vino y promesas, ahora solo quedaban la copa vacía y una nota doblada en 4. «El oro no compra la paz, pero el silencio sí». La frase parecía escrita a mano, pero la letra era la misma que la de la tarjeta del hospital. Respiró hondo y se guardó la nota en el bolsillo, como quien oculta una herida que no puede mostrar. Afuera, el jardín parecía una pintura inmóvil, estatuas cubiertas de musgo, flores demasiado perfectas, un lago donde ni siquiera los peces se movían. Todo era hermoso y sin vida. Mientras caminaba, divisó una figura cerca de la puerta. Una joven con un uniforme sencillo, quizá una criada, lo observaba con ojos que parecían conocer una verdad que nadie más se atrevía a expresar. Al acercarse él, ella bajó la cabeza rápidamente. «¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó, intentando sonar despreocupado. Ella vaciló, miró a su alrededor y respondió en un susurro: «Aquí nadie trabaja, señor, solo cumplimos». Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, un crujido de puertas resonó dentro de la mansión y la mujer del collar de perlas apareció en la terraza, su voz cortando el aire como una cuchilla. «¡Vuelve! ¡Adentro!», gritó. «No hables con ella». La joven retrocedió con los ojos llenos de lágrimas. Él intentó acercarse, pero 2 guardias de seguridad aparecieron, como sombras, bloqueándole el paso. La sonrisa de la mujer del collar era la misma que la noche anterior, cortés, impecable y llena de veneno. «Aquí nadie sale sin mi permiso», dice ella,
voltando para adentro. El hombre permaneció inmóvil, observando cómo la criada desaparecía entre los árboles. Una ráfaga de viento frío pasó y el lago reflejó algo que lo hizo estremecer. Su propio rostro, pero con la mirada vacía, igual que el anciano en la caja fuerte. Horas después, solo en la biblioteca, hojeó un viejo álbum de fotos. Las páginas crujieron como huesos. En una de las imágenes, reconoció la misma habitación donde se había alojado, pero algo había cambiado. Las personas en las fotos eran distintas. Hombres y mujeres vestidos como si pertenecieran a épocas diferentes, siempre posando con la misma mujer del collar de perlas. El detalle que le heló la sangre. Todos tenían la misma mirada perdida, la misma mirada que comenzaba a crecer en él. Una de las fotos se deslizó del álbum y cayó al suelo. Se agachó para recogerla y notó una inscripción casi descolorida en el reverso: para aquellos a quienes el dinero ahorró y el alma olvidó. En ese instante, las luces de la biblioteca parpadearon. El reflejo en la ventana mostró una silueta de pie detrás de él. Pensé que no volverías a mirar esas fotos, disse uma voz feminina. Ele se virou devagar. A mulher estava ali parada sob o vitral, o rosto metade iluminado, metade sombra. Sabes, alguns secretos pesam mais que el oro, disse ela. E tu, aún não sabes quanto vales. Intentó responder, pero las palabras se le atragantaron. Afuera un trueno retumbó en el cielo. Las ventanas vibraron. En el suelo el álbum se abrió solo, revelando una nueva foto. Esta vez era suya. ¿Cuántas veces has sentido que el precio de la verdad es demasiado alto? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que fuiste salvado solo para servir a quienes controlan el silencio? El sonido de la tormenta parecía seguir el ritmo de su corazón. Con cada trueno, algo dentro de él se quebraba un poco más. La imagen del álbum, su propia fotografía, ardía como un espejo maldito en el que ya no quería verse. El tiempo parecía distorsionarse dentro de aquella casa. Nada tenía sentido. El reloj siempre marcaba la misma hora. Las llamas de la chimenea nunca se apagaban y los pasillos parecían cambiar de tamaño cada vez que los atravesaba. Intentó marcharse. La puerta principal, sin embargo, estaba cerrada con llave. Forzó el pestillo, dio patadas, gritó, pero el sonido se apagó antes de convertirse en eco. El aire olía a madera húmeda y a perfume caro, ese mismo aroma que ahora le provocaba náuseas. Por un instante, juró ver, reflejado en el cristal de la puerta, a la mujer del collar observándolo desde atrás, inmóvil. Al volverse, no había nadie, solo el vacío y la frialdad que dejó tras de sí. Fue entonces cuando oyó un suave golpe en la puerta que venía del piso de arriba. Siguió el sonido con pasos lentos, subiendo las escaleras que crujían bajo el peso del miedo. Al final del pasillo, una tenue luz se filtraba por una puerta entreabierta. La empujó despacio y encontró una habitación cubierta de sábanas blancas, como si fuera un mausoleo disfrazado de hogar. En el centro, un viejo piano, cubierto de polvo. Sobre él, una partitura abierta. El título lo detuvo: Cuando el alma se compra. Las notas estaban borrosas, pero aún legibles. Cuando sus dedos tocaron el papel, una ráfaga de viento recorrió la habitación, haciendo que el piano emitiera un sonido grave, como si despertara de un sueño forzado. Las cortinas ondearon violentamente y un retrato que colgaba de la pared cayó, revelando una inscripción oculta tras él. Los nombres cambian. La deuda, no. Retrocedió un paso, sin aliento. De repente, algo captó su atención. El espejo frente a la cama reflejaba el piano, pero alguien estaba sentado sobre él, tocando. Las manos eran femeninas, delicadas, y llevaban el mismo anillo de perlas que había visto alrededor del cuello de la mujer. El sonido de la melodía creció, triste e hipnótico, llenando la habitación. La figura del espejo giró el rostro, y por un instante creyó que era ella, pero no lo era. Era la criada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus labios se movían, formando palabras que él no podía oír. Intentó tocar el cristal y el espejo se quebró, esparciendo el reflejo en 1000 fragmentos que mostraban algo aún más terrible. Distintas personas de distintas épocas, todas allí, dentro de la misma mansión, todas atrapadas, todas mirándolo. El espejo finalmente se hizo añicos y el sonido cesó. En el suelo,
Entre los fragmentos, algo brilló, una pequeña cinta dorada enrollada con una marca de cera roja. Tembloroso, la abrió. Dentro, una sola frase. Tu rescate fue solo el principio. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Ahora lo entendía. El dinero que lo había salvado no era un pago, sino el contrato. Y aquel lugar no era una casa, era la bóveda donde los vivos guardaban su culpa. Desde el pasillo, una voz suave susurró: «Sabes, no todos los que viven aquí están muertos». Se giró lentamente, con el corazón a punto de detenerse, y por primera vez la vio con claridad. La mujer del collar de perlas, de pie en las sombras, sonriendo como si hubiera esperado mucho tiempo a ser reconocida. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo que parecía salvarte, en realidad te estaba aprisionando? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías si descubrieras que tu segunda oportunidad ha caído en malas manos? Se quedó allí, inmóvil, pero no parecía humana. Había algo en su mirada que no pertenecía a esta época, como si conociera no solo los secretos de la casa, sino también el destino de cualquiera que osara entrar. La mujer del collar de perlas se acercó lentamente, y el sonido de sus tacones resonó como el latido de un corazón que ya no debería existir. Él retrocedió, pero su cuerpo no reaccionó. Era como si la mansión, viva y consciente, hubiera decidido que él no se iría. Sonrió, con esa sonrisa que precede tanto a una confesión como a una condena. Dicen que el dinero no da la felicidad, susurró, sino las almas que la destruyen. Esas palabras perforaron el aire denso de la habitación, rompiendo el silencio como cristal. Intentó hablar, pero el sonido de su propia voz parecía atrapado entre las paredes. Detrás, la chimenea ardía con una llama pálida, casi azulada. El calor no calentaba, solo iluminaba los retratos en las paredes. Y entonces lo comprendió. Los cuadros habían cambiado. Ahora mostraban a personas que conocía: el médico, el chófer, la joven criada. Cada rostro, uno a uno, lo miraba, inmóvil, y sin embargo, vivo. Un escalofrío lo recorrió al notar que un nuevo retrato emergía lentamente, la pintura fresca, formándose por sí sola sobre el lienzo. Era él, la misma mirada, la misma expresión, pero en la pintura sonreía, y esa sonrisa no era suya. La mujer se acercó hasta que el aroma a jazmín y sangre se mezcló en el aire. «No puedes culparme por lo que eres», dijo en voz baja. «Tú lo firmaste, ¿recuerdas?» El recuerdo le llegó de golpe: la noche del accidente, las luces rojas del hospital, la oferta que parecía imposible de rechazar, una nueva vida a cambio de un simple acuerdo. Firmó sin leer, y ahora lo comprendía. La salvación tenía un nombre y un precio. Se acercó a su retrato y pasó los dedos sobre la pintura aún fresca. La pintura está terminada cuando el alma deja de resistirse. De repente, el fuego de la chimenea estalló, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se giró y echó a correr, sus pasos resonando por los deformados pasillos de la mansión. Las puertas que antes daban a los dormitorios ahora se abrían a interminables salas. Los espejos se multiplicaban, reflejando distintas versiones de sí mismo. Uno más joven, otro mayor, uno cubierto de sangre, otro llorando. El sonido de risas infantiles lo perseguía, cada vez más fuerte, hasta que el suelo cedió. Cayó en un sótano húmedo, iluminado solo por una lámpara que colgaba de un cable desgastado. En el centro, una silla de madera. En ella, la misma criada. Tenía las manos atadas y la mirada cansada. «Te lo advertí», susurró. «Nadie se salva de lo que compra». Intentó liberarla, pero al tocar las cuerdas, su cuerpo se desintegró en cenizas, dejando solo un collar de perlas idéntico al de la mujer. De fondo, se oían pasos que se acercaban, lentos, pesados, rítmicos. Su voz volvió a sonar, ahora proveniente de todas partes, resonando en su propia mente. «No temas, solo estás voltando a tu lugar». El collar que sostenía en las manos comenzó a moverse solo, y las perlas palpitaban como pequeños corazones. Una de las puertas del sótano se abrió, y una luz dorada inundó el espacio, revelando decenas de retratos colgados en las paredes subterráneas, todos idénticos al suyo. Cada rostro parecía tener vida. Sus ojos se movían al unísono, observándolo. Retrocedió un paso, jadeando, y sintió el frío rozarle la nuca.
Se giró lentamente y vio su propio cuerpo allí, inmóvil sentado en la silla con los ojos abiertos y el rostro sereno. «Ya no tienes que correr», dice a voz, agora ben próxima. «Al fin, el dinero te salvó del peso de sentir». La luz parpadeó, el silencio cayó como un manto, y la mansión volvió a dormirse. Pero afuera, al otro lado de la verja, un coche negro aparcaba bajo la lluvia. El conductor abrió la puerta y salió una nueva figura, un hombre de mirada cansada y maletín en las manos. La misma nota sobre el asiento le esperaba: la deuda no se paga con dinero, se paga con presencia. ¿Cuántas veces has deseado un milagro sin preguntarte quién lo ofrecía realmente? Deja un comentario abajo. Si el precio de tu vida fuera tu alma, ¿lo firmarías? La lluvia seguía cayendo, espesa e interminable, lavando el camino que conducía a la mansión. El conductor apagó el motor y se quedó mirando la verja unos segundos, como si sintiera el peso de algo invisible observándolo. Vestía un traje oscuro e impecable, pero sus ojos delataban cansancio, el mismo cansancio de quien ha visto demasiado y comprendido muy poco. Cogió su maletín del asiento del copiloto y salió del coche. El sonido de sus pasos se mezcló con el crujido del agua al caer. La carpeta tenía un discreto símbolo grabado en oro: Fundación Renacer. Dentro, papeles viejos, contratos con nombres tachados, todos con la misma firma, repetida con distinta caligrafía. Encima del montón, un sobre nuevo, sellado con cera roja. Lo abrió y leyó el breve, frío, casi burocrático mensaje: nueva propiedad adquirida. Entregue las llaves a la siguiente persona. El hombre respiró hondo. Era la 10ª vez que recibía esta tarea, y como siempre, no hizo preguntas. Caminó hacia la puerta, que se abrió sola con un chirrido metálico. El viento le azotó el rostro, trayendo consigo el olor húmedo a madera vieja y algo más, algo dulce, podrido y familiar. Siguió el sendero bordeado de estatuas cubiertas de musgo y flores blancas, pero lo que más lo inquietaba era la sensación de haber estado allí antes. Cada piedra, cada curva del camino, todo resonaba en su memoria como un sueño olvidado. Al llegar a la entrada principal, una figura lo esperaba bajo el pórtico, una mujer, joven, de tez pálida y con el cabello recogido en un moño apretado. Vestía un sencillo vestido gris y en sus manos sostenía una pequeña vela, protegiendo la llama de la lluvia con las palmas. «¿Vienes a entregar algo o a recogerlo?», preguntó con calma. Dudó. «Depende. ¿Qué más queda aquí por llevarse?». Alzó la vista. Sus ojos tenían el mismo brillo cansado que él había visto en todos los que habían recibido esa casa antes. «Solo lo que no se ha olvidado», respondió, y volviéndose, lo invitó a entrar. Dentro, la atmósfera permanecía intacta, los mismos muebles lujosos, la misma alfombra carmesí, la chimenea encendida, las pesadas cortinas, pero algo había cambiado. Las paredes parecían respirar, las llamas parpadeaban en direcciones opuestas y un leve murmullo flotaba en el aire, como una conversación de voces lejanas. El hombre se detuvo ante el retrato que colgaba sobre la chimenea. El rostro del nuevo dueño ya estaba allí, y era el mismo al que había enterrado la semana anterior. Sintió un vuelco en el estómago. Intentó tocar el cuadro, pero una fuerza invisible lo repelió. La mujer de pie junto a él murmuró: «Aquí, el tiempo no borra, solo repite». Con cada palabra que pronunciaba, el fuego crecía, revelando más imágenes, docenas, quizás cientos, todas con el mismo patrón. Personas de distintas épocas, siempre la misma expresión vacía, siempre el mismo destino. Retrocedió un paso, sintiendo el peso de la carpeta entre sus manos. «¿Cuántas veces ha sucedido esto?», preguntó, casi en un susurro. Ella lo miró y por un instante su expresión se suavizó. «¿Cuántas veces ha necesitado el oro ser purificado de sangre para volver a brillar?». Desde arriba, algo cayó, un sonido seco, el crujido de madera vieja. Se miraron. El hombre subió lentamente las escaleras, guiado por el instinto, o tal vez por la curiosidad. Cada escalón crujía, y la mansión parecía susurrar, como si reconociera otra alma a punto de perderse. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba entrar una luz dorada. Cuando él la abrió, ella vio algo que la paralizó. Era una habitación llena de espejos. En el centro, una mesa cubierta de contratos, todos firmados.
Su reflejo se multiplicaba por todas partes, pero en cada uno aparecía distinto. Mayor, menor, herido, con las manos manchadas de sangre. Y en todos, sin excepción, había una figura detrás de él, una mujer con un collar de perlas. Se giró lentamente y allí estaba ella, real, viva, la misma mirada serena, la misma sonrisa que parecía comprender todo el sufrimiento humano. Siempre vuelven, dijo acercándose. No es la riqueza lo que los trae aquí, es la culpa. Quiso huir, pero los espejos comenzaron a moverse, cerrando el espacio a su alrededor y transformando la habitación en un laberinto de reflejos vivientes. La mujer tocó uno de los espejos y la superficie líquida se distorsionó, revelando algo más allá del cristal, un salón dorado, lleno de cuerpos inmóviles, ataviados con elegantes vestimentas, sosteniendo copas vacías. El aolhou ese autón foicuase de ternura. Algunos cuentan monedas, otros, los que tienen suerte, cuentan cadáveres. El espejo se hizo añicos y el sonido resonó por toda la mansión, como el chasquido de un juramento roto. Cayó de rodillas y todo se volvió blanco por un instante. Cuando abrió los ojos, estaba afuera, frente a la verja cerrada. El coche seguía allí. El maletín estaba en sus manos, pero dentro, un nuevo contrato, y por primera vez, tenía su nombre. ¿Crees que hay lugares donde el dinero no compra nada, solo acumula lo que ya se ha vendido? Comenta abajo, ¿hasta dónde llegarías para borrar el oro empañado?